predicó ese versículo y yo dije, no, de ahí que tengo que predicar, porque me ministró de una manera sorprendente. Y quiero compartir esta palabra con ustedes. En el tema sueño favorecido de Dios, quiero hablar de fe para proteger mi sueño. Necesito tener fe para proteger mi sueño. Sin fe es imposible escuchar a Dios, mucho menos hacerle caso. Ayer tuve como algo raro que se me metió adentro. Y yo dije, Señor, qué difícil es creerte. Eso no es fácil, de que creerte, de que yo creo en Dios. Eso no es verdad. Señor, qué difícil es hacerte caso. Señor, qué difícil es andar en tu voluntad. Qué difícil es eso de fe. Yo me sinceré. ¿Por qué lo dije? Porque aquellos que andan en fe y le creen a Dios, tienen un lenguaje que es incómodo para el común, para el normal. Habla de una cosa que no ve como que la tiene. Cree en algo que no es. Se cree Superman cuando es un ratrero. Se cree que está sano cuando tiene un diagnóstico de cáncer. Se cree que es rico cuando no hay nada. Se cree empresario cuando no tiene ningún estudio. O sea, es muy difícil creer esa cosa. Es literalmente muy difícil. Y creo que fue tan fuerte que comencé a escribir cosas ahí. Porque realmente decimos cosas que es muy difícil de alcanzarlo, de creerlo y de practicarlo. Hay que estar ahí. Por lo cual la fe no es de humanos, no es de hombre ni no es de mujer. Eso escribía yo anoche. No es de humano. Hay que estar muy loco para creer a Dios. Hay que estar arrebatado para andar en fe. Y hay que ser sobrenatural para ganarse el cielo. A esa conclusión yo llegué. Hoy quiero hablar sobre fe para proteger mis sueños. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 12. Traje mi Biblia aquí, la Biblia de verdad. Vuelvo y digo, prenda su Biblia. ¿La tienen? Préndala. Si no pecó con ella anoche. Si pecó con ella anoche, dígale que está a su lado, préstame esa. Génesis capítulo 12. Aquí lo tengo. Y vamos a leer del 12, verso 1, 2 y 3. Fe para proteger mi sueño. ¿Qué Dios me ha dicho? Lo que me dijo Dios es porque me miró a mí o Dios tiene un trasfondo en la palabra que me ha regalado. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos un segundito en pie, que la palabra del Señor es más importante que el himno nacional. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, vuelvo y digo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, vuelvo y lo repito, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, gracias por tu palabra, porque no se repite, no cambia de color, no mandas a diferentes personas a acomodar tu palabra, porque tu palabra es en ti sí y en ti amén y sobrepasa los tiempos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Sueños compartidos, los sueños de Dios. Realmente, ¿cómo Dios nos prepara? Quiero comenzar con una anécdota, una historia. Realmente había en una ciudad, hace algunos años, una pequeña ciudad, había un joven ingeniero
acabado de graduar, que recibió un encargo. Y recibió un encargo del presidente, del rey. Y era un encargo extraño, era un encargo raro. El gobierno le pidió diseñar un puente que iba a conectar a un pueblo aislado de la autopista principal. El problema era que el ingeniero no miraba el pueblo. No había pueblo. El pueblo no se veía. Lo que él veía era monte, lo que él veía era neblina y veía un terreno irregular. Eso era lo que veía. Solamente tenía una orden. Cuando comenzó a conversar con sus colegas, con su gente que estudiaron con él, los que tenían conocimiento de la propuesta del rey, muchos comenzaron a burlarse de él. Y le dijeron, un puente, ahí. ¿Para qué? Yo creo que eso es una pérdida de tiempo. ¿Tú estás seguro que fue el presidente, el rey, que te lo mandó? Tú esperaría un tiempo y cuando el pueblo aparezca, entonces ya tienes razón para hacerlo. Pero el ingeniero realmente tenía algo que los demás no tenían. Era que tenía el plano original. El rey le había pasado el plano original del proyecto. Y en esos planos estaba marcado que en pocos años esa tierra iba a ser urbanizada, que iba a haber vivienda, que iba a haber comercios, que iba a haber escuela y que iba a haber carretera, aunque no se veían. Él tenía el plano de lo que iba a suceder. Aunque no veía el pueblo, confiando en esos planos que ya tenía con antelación, comenzó a trabajar sin descanso, sin detenerse. Cuando la gente lo veía trabajando, comenzaron a burlarse de él. ¿Qué es lo que está haciendo? Está perdiendo el tiempo. Vámonos de bonche. Él dijo, no, estoy apresurado porque me pusieron tiempo para hacer ese puente. Y no se dejó distraer. Cuando hacía columna, la gente pasaba y lo relajaba. Pasó el tiempo y él invirtió su tiempo en trabajo, en recursos, en esfuerzo y en disposición para terminar la obra a tiempo. La gente seguía haciendo lo mismo. La gente seguía criticando a este ingeniero porque estaba construyendo un futuro inexistente para el razonamiento. Pero él respondía, yo tengo los planos, yo sé lo que va a pasar. Al pasar los años, el rey cumplió lo que dijo que iba a hacer. Comenzó a urbanizar los terrenos, comenzaron a levantarse las casas y comenzaron a abrirse las carreteras. Ahí la gente comenzó a activarse y a creerle, pero como el ingeniero no había perdido tiempo, le creyó al rey porque tenía los planos. Cuando el rey fue donde él, le pudo entregar el puente a tiempo. Yo estoy hablando de Abraham. Esta historia es de Abraham. Muchas veces Dios hace exactamente esto con nosotros. Nos habla de un plan, nos traspasa sueños y nos entrega un plano llamado promesas. Nos habla de un futuro que todavía no vemos. Nos pide caminar, obedecer y creer y accionar sin descanso cuando todo parece un vacío. Realmente esto fue lo que vivió Abraham y es de lo que voy a predicar. Y este mensaje, cuando yo entré mucho en la Biblia, es para que se enfoque en esta anécdota que como comencé el mensaje. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios se le habla a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, con una mujer estéril. Aún Abraham no tenía hijos. Dios le habló de herencia y lo mandó para un lugar que era extranjero. Dios diciéndole que iba a heredar esa tierra. Dios le habló de un futuro, le habló que iba a ser multiplicado, que iba a ser un padre de naciones, cuando la vejez ya estaba a flor de piel y andaba con un bastón. Cuando parecía que todo era estéril,
Abraham supo seguir el sueño, el plan, el propósito, que no era de él, sino que era de Dios. Por lo cual hoy quiero hablarle sobre este tema: fe para cumplir mi sueño. Realmente, el sueño de Dios siempre comienza con algo importante, y es un llamado. Es un llamado. Comencé este año aumentando mi nivel. Sí, aumentando mi nivel con el común, con el igual. Si soy hijo de Dios, si Dios me escucha, yo le digo a la gente: mira, no somos iguales. No sé si me han escuchado repetir muchos esto. No somos iguales. Dios me llamó. Yo sé que Dios me llamó. Por lo cual, Dios me va a transmitir un sueño. Dios me va a transmitir, Dios me va a dar una promesa. Dios me va a dar una palabra. ¿Puede todo el mundo soñar con Dios? Pregunto. ¿Puede todo el mundo recibir una palabra de Dios? ¿Puede todo el mundo recibir una promesa de Dios? Las iglesias de hoy en día están diciendo que sí. Y yo digo que no. Y lo digo literalmente. No. Para recibir un llamado de Dios, un sueño de Dios, siempre comienza con un llamado, y Dios no llama a cualquier persona. Dios no utiliza a cualquier persona. Por lo cual, Dios inicia hablándole a Abraham y le da 3 declaraciones. Voy a hacer como cuando yo estaba en el colegio, en cuarto bachillerato, con mi librito. Lo primero que Dios tiene un plan. Dios tenía un plan con Abraham. Y le dice a Abraham: óyeme, sal de tu tierra. Le da un mandato: vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le transmite a Abraham un sueño que era imposible. Le dice: haré de ti una nación grande. Un plan de Dios, un sueño que no era el sueño de Abraham, era el sueño de Dios. Pero Dios lo acompaña de una promesa. Y la promesa era: te bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditos en ti todas las naciones. El plan, el mandato era de Dios, el sueño era de Dios, y la promesa era de Dios. Y Dios utilizó a Abraham. Dios utilizó a Abraham. Dios nunca revela un sueño completo sin primero pedir un desprendimiento. Dios no revela un sueño completo al que está cómodo. Imposible. Dios pide un desprendimiento. Sal de tu tierra y de tu parentela. Un tipo que estaba bien. Un tipo que tenía una mujer que estaba hermosa. Yo siempre he dicho: cualquiera que es normal, convenza a su mujer a mudarse para Guachupita. Haga esa conversación. Vámonos. El Señor me dijo que nos fuéramos para Haití. Hágalo. Para Haití no, vamos a ponerlo más cómodo. El Señor me llamó y me dijo que me fuera para la frontera, para Jimaní. Convénzala. A ver en qué tiempo sale. Sal de tu tierra y de tu parentela. El plan, ¿qué sabía Abraham? El plan era de Dios. Y Dios entonces le da un sueño, algo imposible para el razonamiento de Abraham. Haré de ti una nación grande. Ya Abraham estaba casado con Sara. Cuando Dios le dijo esto, tenía 75 años. O sea, ya habían probado. Y las amigas de Sara habían parido. Ya Abraham sabía que Sara, nana, nene. Ya lo sabía. Y Dios le da un sueño: haré de ti una nación grande. No podemos abrazar el futuro de Dios sin soltar y dejar el pasado atrás. El futuro que Dios me tiene no lo puedo abrazar con un pasado a cuesta. La fe verdadera
comienza cuando camino sin ver el mapa completo. Hay gente que quiere que Dios le ordene todo. Hay gente que quiere ver las cosas muy cómodas. Por eso hablé de este ingeniero. El rey lo llama, le da unos planos y no había nada. Le dio la provisión y confió en él. Contra todo pronóstico de la gente razonable, comenzó a trabajar con esfuerzo, con dedicación, porque había tiempo. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, ponme Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. La fe sin obediencia no es fe. Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Cuando Dios nos da un sueño, es porque primero confía en nuestra capacidad de obediencia. Si Dios no me cree apto para obedecer, no voy a soñar. Tendré pesadillas. Dios me transmite su pensamiento cuando sabe que ya mi fe es tan grande que voy a obedecer la palabra de Dios, que es desconocida para mí, es irracional para mí. El sueño requiere de una transformación interior. Para soñar con Dios necesito ser transformado. ¿Y quién es que me va a transformar? Si Dios me va a transmitir su plan, Dios primero lo que hace es que transforma mi corazón, transforma mi vida, transforma mi mente. Por lo cual Dios hizo algo con Abraham. Génesis 17, 4, 8. Y dice que Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham, que significaba padre enaltecido. Y le cambió el nombre a Abraham. ¿Ligado a qué? A la promesa. Abraham significa padre de multitudes. Dios cambiará mi entero ser, me hará andar en un nuevo camino, cambiando mi nombre completo, y va a estar ligado a la palabra, al plan, a la promesa que Dios tiene para mí. Antes de cambiar la circunstancia, lo primero que Dios hace es que cambia mi identidad. Antes de cambiar mi entorno, Dios cambia mi identidad. ¿Cuál identidad? Para parecerme a Él, para tener un corazón como Él, para tener una mente como Él. Si tengo una identidad que no se parece a Dios, Dios no cambiará mi circunstancia, ni me dará promesas. ¿Van conmigo? Dios primero trabaja conmigo. El portador del plan que tiene Dios trabaja con mi obediencia, aumenta mi fe y cambia mi identidad. Realmente el sueño no se sostiene con entusiasmo. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que nos entusiasmamos, vemos un sueño y caminamos como borrego por ahí. El sueño se sostiene bajo una convicción de que Dios es Dios, sin razonarle. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Mire, es muy difícil usted sentirse capacitado y quitar todo el razonamiento, bloquearse usted y que creer en Dios. Vuelvo y lo digo. Es muy difícil usted saber que es capacitado, bloquear sus razonamientos y depositarlo en Dios y decirle, Señor, será como tú quieras. Usted tiene que estar muy apurado para verse eso. Y eso es lo que nosotros los humanos hacemos. Yo le dije a Abraham, te multiplicaré en gran manera y haré de ti una gran nación. Te voy a multiplicar. Haré de ti algo grande.
Dios realmente nos llama como Él nos ve, no como nosotros vemos. Dios declara el plan de Él sobre nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos. Dios le dijo a Abraham, te voy a multiplicar, te bendeciré, te entregaré una tierra, y a la tierra que Dios lo envió era forastero. De hecho, Sara murió y Abraham tuvo que pedir una cueva en la tierra que Dios le dio. Búsquenlo en la Biblia. Nació Isaac, se murió Sara y Abraham tuvo que ir a una tierra y decir, miren, denme en esa cueva porque no tengo posesión en la tierra que Dios le dio. No sé si van conmigo. Hay cosas que Dios me va a conceder que tengo que tener fe para verlas, creerlas, y aún no la voy a ver. La fe acepta la nueva identidad. La fe acepta la nueva identidad del sueño de Dios antes de ver resultados. ¿Cómo así? Que yo voy a experimentar un cambio, voy a caminar en el cambio sin recibir, diga conmigo, nada. Sin recibir nada. Cuando estaba preparando este mensaje, yo dije, Señor, pero ¿a quién es que tú quieres hablar? Porque todo lo que yo estoy escribiendo, para yo creerlo, yo tengo que matarme. Sí, Señor. Para hacer eso, yo tengo que morir. Yo tengo que no ser humano. Yo tengo que entregar todo mi conocimiento, yo tengo que traerlo a la basura. Y después dije yo, ¿y quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y comencé a hacerme preguntas. Y digo, ¿cómo yo puedo reaccionar a eso? Porque es muy lindo verlo, parece un cuento tan hermoso. Pero ¿quién acepta cambiar lo que es, creer en algo que no ve resultado y seguir confiando? Por lo cual, lo primero que tengo que hacer es entablar una comunión, una comunicación con el dador de la fe. Dejarme convencer por Dios y creer que Dios es real. Si yo no entiendo que Dios es real y aumenta mi fe desde mi posición, desde lo que soy, jamás voy a soñar con Dios. O peor, Dios no me toma en cuenta como el ingeniero para hacer ese plan, para darme un proyecto, para entregarme plano. Realmente, protegemos nuestro sueño cuando empiezo a verme como Dios me ve. Pero ¿quién se ve como Dios lo ve? Diga conmigo yo, para yo hacer una pregunta. ¿Okay? Se la voy a decir a Marco, porque levantó la mano. Cuando estás en escasez, adora. Cuando estás enfermo, te deprime. Cuando habla mal de ti, adora, oras. Cuando te sacan los pies, te sientes bien. ¿Cómo Dios me ve? ¿Sé yo cómo Dios me ve? ¿Sé yo cómo Dios piensa de mí? ¿O cómo puedo saberlo? Porque Dios solamente le dio una palabra a Abraham, una sola palabra. Y Abraham comenzó a caminar por ahí. Pero ¿cuál era el secreto de Abraham? Abraham decidió conocer a Dios. Porque le convenía además. Porque el día que no hablaba con Dios se perdía. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. No había GPS, la española no estaba.
Porque ahora salimos y el español te dice doble. No, es muy fácil. No, no había GPS. Abraham tenía que comunicarse con Dios todas las noches para Dios darle la dirección de dónde iba. Abraham comenzó a depender de Dios. Y la retroalimentación de ver que Dios era real en su día a día hizo a Abraham convencerse de que la promesa iba a ser real. Por lo cual, tengo que entablar una comunión con Dios constante para que cuando venga la adversidad, seguir creyendo que el plan y la promesa, el sueño no es mío, sino que es el sueño de Dios y Dios lo va a cumplir. Vamos a tomar a Abraham en el momento que la mujer que estaba buenísima, diga conmigo buenísima, y lo iban a matar. Vamos a coger a Abraham ahí. ¿Qué estaba pensando Abraham? ¿Cómo Abraham iba a seguir creyendo? Cualquiera se mete corriendo en una cueva y comienza. No. Abraham parece que se comunicó con Dios y Dios le dio las estrategias para ese momento. Y supo seguir portando el sueño de Dios, que era un sueño, porque él no lo veía. Mis circunstancias dicen totalmente cosas diferentes a lo que Dios me ha dicho. Hay gente que tiene palabra de Dios y la quieren cambiar de manera circunstancial. ¿Cómo sigo soñando, escuchando a Dios, cuando mi entorno dice todo lo contrario? Creyendo que Él es Dios. Creyendo que su palabra es fiel, real y verdadera. Si Dios lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo. Tercero, Dios confirma el sueño porque conoce nuestro corazón. Puedo soñar con Dios. Génesis 18. Vamos a buscar Génesis 18. Del 18 al 19. Esto está buenísimo. Dios va caminando y Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios se para y va a visitar a Abraham. Y oye la conversación de Dios con Abraham. Le dice, óyeme, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra. Eso le dice Dios a Abraham. O sea, Dios confirmó. Entonces, después le dice, porque yo sé. Porque yo sé, eso es Dios hablando. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa y después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca. Dios confirma el sueño cuando conoce mi interior y mi corazón. ¿Habré yo de ocultarle algo a Abraham? Porque yo te conozco. Yo sé lo que tú vas a hacer. Tú le vas a transmitir la promesa a tus hijos. Tú vas a hacer que tus hijos me teman. Tú vas a hacer que tus hijos anden en mis mandamientos para que yo cumpla el sueño y la heredad sobre ellos. Dios confirma el sueño porque conoce el corazón. Dios dice, yo sé. Sí, Dios sé. Dios no duda antes de confirmar su promesa. Si hay una duda de Dios en mí, si Dios tiene alguna duda sobre mi accionar, sobre mi fe, sobre mi corazón, no confirma el sueño ni la promesa. Si mi accionar, si en mi circunstancia yo dudo de Dios, si yo hago una oración en desacorde a la promesa que Dios me ha dado, si me desespero
y busco otro camino, Dios quita el sueño, retarda la promesa. Dios no puede tener duda de que nosotros sepamos que Él es Dios y que su palabra es en el sí y es en el amén, independientemente de la circunstancia, independientemente del momento en que yo esté pasando, viviendo. La revelación viene cuando Dios puede confiar. El sueño se mantiene cuando Dios puede confiar en mi manera de ser en medio de la circunstancia, en mi carácter. Hay gente que pierde el sueño. Hay gente que pierde como el time de Dios. Hay gente que pierde la adrenalina de la fe. Porque su carácter se convierte voluble en el primer problema. Le dicen al rey, esa columna va con 45 grados. Y el rey se la dio que era con 25 grados. No, porque yo estudié y 45 grados. Y como yo me formé, es 45 grados. No sé si me están entendiendo. En medio del tiempo van a haber circunstancias que lo que van a determinar es mi carácter ante la propuesta y el sueño de Dios. Y Dios confirma el sueño cuando crezco en fe y mi carácter se fortalece. Este ingeniero fue probado y era asediado por sus amigos. Pero tú estás loco. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y tú estás loco. ¿Y qué tú vas a hacer? Vamos de bonche. Pero acá hay lo que hay neblina, hay un monte. Tú no ves humedad. No. Es que yo tengo los planos. Ya Dios me reveló lo que iba a hacer de mí. Yo sé lo que Dios va a hacer. Yo tengo una palabra. No importa lo que yo esté viviendo. No fue a ti que Dios te habló. Fue a mí que Dios me habló. Y yo sé lo que Dios va a hacer. Hay gente que se entretiene con una palabra. Hay gente que se deja llevar del amigo de la circunstancia. Hay gente que se deja llevar del negocio y no siguen los parámetros divinos. Y retardan la promesa y retardan el plan de Dios. No es perfección lo que Dios busca. Dios no quiere hombres y mujeres perfectos. Dios anda buscando corazones enseñables. Hay muchas veces que queremos santico. Hay veces que queremos que nos salga un toconcito de un ala de un ángel por ahí. Y nos creemos santos. Y el corazón está más duro que la piedra No somos flexibles. No somos odres manejables por Dios. No somos porosos para el Espíritu Santo. Pero somos santos. Somos santos roca izquierda, sí, santico. Sí, la santidad es buena, pero tenemos que tener un corazón flexible, creíble a ese Dios. Si mi corazón no le cree a Dios, si mi corazón no permite ser enseñable bajo la dirección de Dios, el sueño, el plan y la palabra de Dios es inexistente en mí. Diga conmigo, Dios no la pone fácil. Yo no sé por qué nosotros los cristianos no queremos eso, que somos cristianos para cosas fáciles. Dios mandó a Abraham para el desierto. Lo mandó a ser nómada. Lo mandó a recolectar fruto. Y por donde quiera que iba le caía mal la gente. Abría un pozo y se lo cerraban. Abría otro y se lo cerraban. Abría otro y se lo cerraban. Y cuando la gente comenzó a ver que era un chin bendecido, comenzaron a buscar guerra contra Abraham. Eso le dice la Biblia. Cuando ando en el propósito de Dios, en el sueño de Dios, en el plan de Dios, si no dependo de Dios, la adversidad del día que viene me va a comer. Me tumba. Porque no voy a entender en mi razonamiento, ni voy a tener la capacidad para poder solucionar. Óigame bien, el humano normal solo no puede solucionar un problema del plan de Dios. Vuelvo y lo repito. Quiero que me ponga en pantalla eso escrito. El humano normal solo no puede resolver un problema del sueño que Dios le dio.
Ah, por eso es que hay gente que se cargan. Por eso es que hay gente malhumorados. Por eso es que hay gente con la cara larga. Por eso es que hay gente que se sientan atrás y no adelante. Ah, porque quieren resolver ellos sus problemas del sueño de Dios. ¿Y quién puede? ¿Quién puede cargar una palabra de Dios? Hay que estar sustento y ser dependiente de Dios y comenzar a crecer en la fe. Porque la fe solamente es la que me va a ayudar a proteger ese sueño, ese plan, esa promesa y esa palabra que el Señor me ha dado y me ha regalado. Todo sueño que Dios te da, di conmigo, será probado. Y di conmigo, y de mala manera. Dile, Dios no pide cualquier cosa. Dios pide igualito a lo que Él dio. Y dio a su unigénito. Aquel que quiera soñar con Dios, que se prepare. Que Dios no pide porquería. Vamos a la Biblia. Génesis 22 del 1 al 5. Vamos a buscarlo. Vamos a leerlo porque me gusta esto. 22 del 1 al 5. Ya Abraham tiene un sueño. Anda andando en la promesa. Ya Abraham veía que, ay mamacita, usted, comencé a comer langosta. Ya no es aguacate con pan. Porque Dios comenzó a bendecirme. Estoy en langosta y estoy en restaurante todos los domingos. Abraham ya tenía lo imposible. Sabía que Sara era estéril. Era viejo. Era viejo. Y Dios le da en la vejez un muchachito. Hermoso, precioso. Que le puso como nombre Isaac. Y cuando Isaac ya podía hacerle los mandados a Abraham, le hacía las cosas porque Abraham le daba órdenes. Jehová viene con una locura. 22 del 1 al 5. ¿Van conmigo? Aconteció después de estas cosas. Dice correcto ahí. ¿Qué probó Dios a Abraham? Y le dijo, Abraham. Y él respondió, con respeto y con honra. Con respeto y con honra. Heme aquí. Ese heme aquí es, estoy dispuesto. ¿Para qué me necesitas? Estoy a tus órdenes. Lo que tú quieras. Dejé mi tiempo. ¿Qué tú quieres que haga? Heme aquí. Voy a pararme ahí. Hay gente que Dios lo bendice y Dios lo llama y le dicen, ¿qué es lo que? No puedo ahora. Estoy ocupado. Sí. Después. ¿Qué hay que hacer? No es después, es ahorita. Que yo no tengo tiempo. Heme aquí. Sí, sigue. Vamos a ver. Y le dijo. Estoy hablando de prueba. Todo sueño será probado. Y le dijo. Toma ahora tu hijo, tu único. Porque Abraham tenía otro muchacho. Se llamaba Ismael. Pero Jehová dice ahí, tu único. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no cambia. Hay gente que le mete una curva a la promesa de Dios. Ismael estaba, pero Dios no cambió su palabra.
cuando dio el hijo de la promesa que lo pidió, confirma que es tu único, porque fue que yo te di, bajo la promesa. Hay gente que adquiere cosas estando bajo la gracia, pero no fue Dios. No fue Dios. No fue Dios. Y normalmente lo que adquiere trae problemas, dificultades y muerte. Tu único Isaac, a quien amas. Ay, Dios conocía el corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón que tú quieres que no puede entregar. Dios, a quien amas. Yo sé que tú lo amas porque te he visto, tú lo amas con demasía. Tómalo. Vete a la tierra de Moriah. Dios da órdenes específicas. Dice que Dios me mandó para donde que yo no sé, no fue Dios que te habló. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Prueba. Sigue. Y Abraham se levantó de mañana, enalboró su asno, tomó consigo sus 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Tomó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día levantó la voz, levantó la mirada y vio el lugar que Dios le dijo. 11 y 13. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. Dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez. ¿Qué sentimiento tenía Abraham en ese momento? Tenía un cuchillo en la mano a toda velocidad hacia el corazón de Isaac. A toda velocidad. Aún así, cuando Dios lo llamó, con el mismo respeto, con la misma obediencia y con la misma humillación, heme aquí. Hay veces que estoy en momentos y en una situación que se me olvida quién es Dios. No que el Señor sabe mi situación, claro que Él la sabe, pero no se nos olvida a nosotros quién es Dios. Heme aquí. Y digo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada. Y oye lo que Dios le dice a Abraham. Estoy hablando fe para mantener el sueño. No le hagas nada. Y le dice Dios: porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13. Entonces Abraham abrió sus ojos, miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ay, ¿podrá Dios probar mi sueño? Anoche yo escribí y dije yo: no, Señor, no me pruebe. Señor, no me pruebe. Porque hay cosas que tú me vas a pedir, Señor, que yo te voy a decir, yo no sé qué te voy a responder. No me pruebe. Abraham mató a Isaac. Lo entregó. ¿Por qué Dios prueba? Sencillamente para ver qué lugar le ocupa en nuestro corazón. Sí, qué lugar ocupa Él en nuestro corazón. Y también me prueba para ese lenguaje que mantiene el sueño, elevarlo a otro nivel. Cuando Dios me prueba en su sueño, es porque Dios tiene un plan superior. Aumenta mi fe para elevarlo a otro nivel. No vas a crecer si no eres probado. ¿Cómo Dios prueba? Diga conmigo: en la nada. Pidiéndome aquello
que Él conoce y sabe que dependo de eso. Dios no va a pedir lo poco. Dios no va a pedir lo inusual. Dios lo que pide rompe todo mi razonamiento, rompe mi mente, me hace inestable. Pero como ya yo sé que Dios es y tengo memoria de que Él ha sido fiel, entonces por convicción creo a Dios y sigo haciendo mi puente. Miren, eso es tan fácil leerlo. Es tan facilito leerlo. Y yo creo que yo he dicho esto aquí muchas veces. Abraham estaba loco. Loco no. Abraham era psiquiátrico. Yo creo que sí que Abraham era psiquiátrico. Imagínense que Abraham le iba a decir a Sara. Volvió, lo mató, lo enterró. Hágame la conversación con Sara. Dígale a Sara que Dios me dijo que lo matara y yo se lo maté. Porque hay gente que recibe la promesa y cuando Dios le da una dirección, anda buscando a Sara para ponerle excusa. Vuelvo y lo digo. Dios me dio la promesa a mí, comienzo a andar la promesa de Dios y cuando Dios me pide algo, busco a Sara de muleta. Abraham lo mató. Lo mató. Se lo entregó a Dios. Se lo entregó. Dios sabía que amaba. Y Dios le pidió lo sumo. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios posterior a eso? Que Dios le dice a Abraham posterior a eso. Cuando Dios ve el accionar de Abraham, Dios conoce su corazón, sabía la fe que tenía Abraham. Esa prueba no era para destruir el sueño, no era para destruir a Isaac, porque Isaac era parte del plan y del sueño de Dios, no era de Abraham. Esa prueba era para purificar la fe de Abraham, para que se fuera tranquilo creyendo a Dios. Lo que estás dispuesto a entregarle a Dios, Dios lo va a respaldar. Lo que le entrego a Dios, Dios lo va a respaldar. Sí, Dios lo respalda. Pero ¿cómo sé que Dios lo respalda? Cuando tengo la convicción a través de la prueba de que Dios es real, de que Dios es Dios. Si no me quiero exponer a la prueba, si no me quiero exponer a entregar mi Isaac, no creceré. No voy a crecer. Porque entiendo que el sueño es mío. Entiendo que el plan es mío. Entiendo que el puente, los planos lo hice yo. Y no hay nada más difícil y peligroso que sentirme cómodo en el sueño de Dios. Sentirme cómodo en el sueño de Dios. Cuando el sueño de Dios, diga conmigo, ninguna prueba lo cancela. Si sé que el sueño es de Dios, todo obra para bien. Habrá provisión. Dejaré ese pozo y no es el pozo, era Abraham. Donde quiera que Abraham iba, era que bendecido. Dios bendecía todo el alrededor porque fue la palabra original del plan de Dios sobre Abraham. Pero Abraham tuvo que crecer confiando en Dios y aumentando su fe cada día. Realmente, quinto, Dios siempre confirma lo que Él mismo prometió.
Dios confirma lo que promete. Hay un problema ahora de los cristianos de nosotros hoy en día. Diga conmigo las redes. Ay. ¿Cuántas palabras? ¿Cuánto abecedario? Hoy el Señor me dice A y mañana viene un profeta y me dice Z. Y me monto en la Z y me olvido de la que Jehová me dijo. Es bueno seguir a Abraham para saber cómo Dios habla en su camino. La palabra de Dios es en el sí, es en el amén. Es tan poderosa que Dios, cuando fue a crear los cielos y la tierra, no le puso la mano. Decretó, hágase y se hizo. Párese, divídase, créense. La palabra de Dios tiene potencia en el tiempo, por lo cual en él es sí y en él amén. Traspasa los tiempos. No tiene que ver con personas, no tiene que ver con sentimientos. Dios no le habla a humanos. Lo voy a decir otra vez para que se repita. Dios no le habla a humanos. Dios le habla a aquellas personas que en locura entran en el discernimiento espiritual y creen a Dios en fe. Y Dios no es humano. El lenguaje de Dios no es humano. Por lo cual, desde mi humanidad, Dios no me va a hablar, ni me va a transmitir sueños. Tengo que elevar mi potencia a la fe sobrenatural de Dios para comenzar a andar en esa locura de creer y para que Dios me confirme lo que Él ha dicho. Después de la prueba, Dios reafirma la promesa. No basta que tengan una promesa. ¿Ha sido probado? Hay gente que quiere andar con promesas. Sí, yo tengo una palabra. Te dieron el examen de la prueba. ¿Cuánto sacaste? Y vamos a ver cómo Dios actúa. Porque hay gente que tiene una palabra, comienzan a andar en ella, ¿verdad? Comienzan a tener vacas, ganado. Abraham, vacas, ganado, tiene criados, le viene herencia, le viene su Isaac, y cuando Dios le pide un chin, dicen, ay no. La prueba confirma la promesa, que no es mía, es de Dios. Hay gente que dice, yo cargo una promesa que el Señor me prometió. Está bien, no hay ningún problema. ¿Está cumpliendo Dios lo que prometió en ti? ¿O en mí? Vamos a ver, 22 del 15 al 18. ¿Cómo Dios paga cuando soy probado y actúo conforme al camino de la promesa? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez que él habló era para entregar a Isaac. Parece que lo hizo bien porque el ángel le habló otra vez. O sea, cuando sigo la dirección de Dios, Dios vuelve y me habla. Cuando no sigo la dirección de Dios, no espere respuesta de Dios, y Dios no te va a hablar. Para lo que sea, para el negocio, para la salud, para la prosperidad, para lo que sea. Dios prueba, para luego reconfirmar la palabra que hay en ti. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ay. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado el trabajo, la jipeta, la casa, el negocio, la familia, no me lo rehusaste.
único hijo. 17. De cierto, juró otra vez, te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá. No es un velorio, pueden decir gloria a Dios. No es un velorio. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí lo que se está hablando es que lo que tú hagas en Dios y le quedas a Dios, tú vas a confirmar la palabra que te dio. Ese es el mensaje. No se asusten, que aquí no va a salir un muerto. Así que levante su mano y diga, gloria a Dios. Te creo, Señor. Amén. Porque ¿verdad? Es la palabra de Dios que estamos hablando, no es otra cosa. Por tanto, he jurado a mí que aquello que te prometí, luego de la prueba, porque te probé, te pedí lo que yo sé que tú no me podías dar. Ahora, te juro otra vez, por mí mismo, no le cambió la promesa. Se la reconfirmó. Hay gente que no saben qué Dios piensa de ellos, en qué está su promesa, porque fueron probados y fueron hallados no aptos. Entonces van y le preguntan a Dios, lo que tú me dijiste, ¿dónde está? Yo le diría en el mismo lugar cuando yo te probé y me sacaste la lengua. Ahí mismo se quedó. Dios es así. Ay, sí, al que yo conozco es así. Por eso anoche dije, no, Señor, es que es imposible. Hacerte caso a ti realmente es imposible. Uno tiene que quitarse el cacarón, cambiarse por dentro. Está en eso que se llama oración, crecer en fe. Un tablazo tuyo hice, otro tablazo tuyo hice, y no tener nada hice, y entregar hice. Entonces tú comienzas a cambiarle el lenguaje a uno. Y cuando uno habla con uno se siente mal porque le está diciendo una cosa que él no cree y se la dice y no cree y se la dice y no cree y se la dice y no cree. Señor, el ejemplo no sirve para nada. Eso era yo anoche orando a las 2 de la mañana antes de preparar el mensaje. Señor, mira, de ejemplo nada. Si no tienen fe y no te conocen, por más que le digan, te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. 18. Tu simiente será bendita a todas las naciones de la tierra, por cuanto decidiste oír mi voz. Fe. Para que se cumplan mis sueños. Yo le estoy hablando de algo difícil de hacer. Lo entendí anoche. Lo entendí anoche de una manera rara. Rara. La fe te comienza a accionar en un lenguaje que no es de humano. Proyecta que no es de humano. Cree como los humanos no creen. Por lo cual, a los humanos, tú le vas a hacer como un moquito en Palmar de Ocoa a las 4 de la tarde. Te molesta. La palabra del hombre y la mujer que anda en fe, el accionar del hombre y la mujer que anda en fe, cuando habla con el hombre y la mujer normal, es una piedra en un zapato. Lo entendí anoche. Lo entendí anoche. Porque para hacer eso, y para que Dios te confirme, hay que estar requete loco. Loco. Es muy fácil orar por bendición. Es muy fácil orar porque Dios va a las trompas. Eso es muy fácil. Pregúntenle a Ana. Es muy fácil orar por un negocio, por bendición. Es muy fácil quererle a Dios de la nada. Cuando estamos en mala y somos estéril, la boca para Jehová. Y cuando Dios nos prueba, es muy fácil pedir a Dios por un trabajo. Y si Dios me dice a mí, sal del trabajo. Imagínense,
sal de trabajo que yo te voy a mantener. ¿Quién se atreve a hacer esa cosa? Levante la mano para yo bendecirlo y llevarme, mudarlo para mi casa, para que ore conmigo. ¿Quién se atreve? ¿Qué me hace accionar así? Mi dedicación a Dios. Y como el diablo es tan inteligente, el diablo se graduó summa cum laude del año pasado. Y hizo 2 PhD. Por lo cual el diablo lo que ha hecho es ocuparnos él. Y andamos detrás de aquellas cosas que son bendición. Serás bendecido. Dios le cambió el nombre a Abraham 2 veces. 2 veces. Se llamaba Abraham. Le cambió a Abraham. Y después le cambió el nombre a bendición. Búscalo. 2 veces le cambió el nombre. Porque fue probado. Y cumplió. Cumplió. ¿Qué pasa? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios espera? Mi proceso no contradice el sueño. No. Lo prepara. Lo que Dios me da, Isaac no podía ser una carga para Dios. La riqueza no podía ser una carga para Dios. Abraham, hasta que se murió, se comunicó con Dios todos los días. Y cuando Dios le hablaba, no importando la posición, le decía: Señor, apréndanse esa palabra para orar a Dios. Señor, heme aquí. Heme aquí. Aquel con quien Dios ha sido bueno, su respuesta ante Dios tiene que ser: heme. Imagínense que se venga Dios y Dios comience a verificar promesas y palabras. Sencillo. Yo hago una pregunta y siempre la hago. Todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer. Todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer. Aceche para acá. Entrégame a la niña, que necesito un corazón. Tengo el corazón malo, dame el corazón de ella. Ajá. Dame a Felipito. Dame los 2 riñones, Felipito. El Señor lo necesita. Para un borrachón que está allá afuera. Felipito tiene los 2 riñones y es compatible con el borracho de la esquina. Y Dios quiere que tú le regales los 2 riñones, Felipito, porque Dios te va a proveer otro Felipito. ¿Lo harías? Hay que estar loco. Hay que estar loco. Y como cristianos tenemos que saberlo. Porque lo que Dios pide no es racional. Porque lo que entrega tampoco es racional. Queremos que Dios sea irracional bendiciéndome, irracional para yo darle. ¿Quién se atreve? Vamos a pedir otro que tiene muchos muchachos. Dame a Hanna. Pero tú vas para el cielo como Abraham. Y la palabra de Dios dice: aquel que no entregare padre, madre, hijo y todo no heredará. Dame a Hanna. Miren, cuando uno se pone ahí, es que uno entiende quién es Dios. Y por eso yo anoche dije: Señor, no, espérate. No, es que no. Es que lo que tú pides es imposible para un humano, para una mujer y un hombre entregarlo. Eso es imposible. Para el normal, el que pone su presupuesto en la profesión, en su belleza,
en la ropa, en lo que va a conseguir, en su proyecto, en lo que tiene, en su carro y su apartamento. Que tú le pidas algo, pero tú estás loco, Señor. Eso fue mi oración anoche. ¿Y cómo es que uno llega ahí? Por eso a Abraham se le puso el nombre, el papá. El papá de la fe. Abraham hizo crecer la fe para no entorpecer el sueño de Dios. Cuando mi fe no crece en el proceso, bloqueo el sueño y el plan de Dios. No puedo ser el mismo hoy. De aquello que Dios me dio, me bendijo, no puede ser mi historia en un año. Tengo que crecer porque Dios me probó. No pasa una temporada sin una prueba. No pasa una temporada sin una prueba. Y la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, te voy a cumplir mi sueño. Te voy a cumplir mi sueño. ¿Por qué invalido el sueño de Dios durante mi proceso? Primero, Dios bloquea. Dios bloquea. Cuando soy probado y no soy hallado apto. Pero no es apto para el pastor, para el jefe, ni para la sociedad, que ese es el problema hoy en día. Hoy queremos accionar para las redes. ¿Lo han visto? Y para la sociedad. Me estoy muriendo. Estoy en olla. Pero esa foto en posición va. Arenque no subo a las redes, pero ese filete, eso. Dios conoce toda nuestra vida. Dios es el que tiene el plano. El plan es de Él. El sueño es de Dios. La promesa, quien la da es Dios. Y Dios no la varía. La obediencia provoca confirmación. Abraham obedeció a Dios, le pidió a Dios, le entregó a Dios lo que Dios le pidió. ¿Y qué hizo Dios? Confirmó lo que había dicho. ¿Qué palabra Dios me ha dado? ¿Cuál fue la primera palabra que Dios te dio? ¿Cuál fue tu primer encuentro con Dios? ¿Qué Dios te dijo? Cuando sentiste el Espíritu Santo, sentiste paz en esa palabra, te cambió la vida. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? La gente olvida eso. Se le olvida esa palabra, pero la fecha de la boda y su cumpleaños no se le olvida. ¿Es verdad? Entonces, si se me olvida la palabra original, cualquier profeta puede venir y decirme otra cosa y le creo y la ando allá. Dios no cambia. La prueba va a venir. Dios me probará. Dios me entrará en proceso y lo que hace es que me prepara para entregarme un sueño nuevo, dirigido a la misma palabra y a la misma promesa. Dios no da sueño para jugar con nuestras emociones. Óigalo bien, Dios no da sueño para jugar con nuestras emociones. No, 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 no. La revelación de Dios en alguien que anda conforme al corazón de Dios puede recibir malas noticias y buenas noticias y sus emociones están igualitas. No varían. No varían. Cuando recibo algo de Dios y sé que es de Dios, puede ser malo o bueno. Daré la palabra de Dios y mis emociones se quedan tranquilas. Porque Dios estabiliza eso. Cuando Dios me dio una promesa y me dio un sueño, diga conmigo, Dios es fiel. No me abandone en el camino. Sí, Dios va conmigo. Su diestra me sostiene, me da fuerza. Su presencia nunca se aparta de mi vida. Dios
no promete algo que no tenga la intención de cumplirlo. Dios no promete algo que no tenga la intención de cumplirlo. Dios no retarda su promesa. Las pruebas, los exámenes quemados en rojo son lo que Dios pone en pausa. La bendición, la promesa y los sueños. Vamos a suponer que Abraham comenzó a razonar con Dios. Yo te he sido fiel, yo he sido bueno, yo hablo contigo, tú eres mi amigo, te hice caso. ¿Cómo tú me pides ahora a Isaac? ¿Qué hubiese pasado? Yo creo que Dios resucita a Harán. Harán fue el padre de Lot. Si Abraham no obedece a Dios, Dios es capaz de resucitar a Harán. Porque hay gente que se creen que tienen la promesa y que la promesa es perpetua. Y viven en desobediencia a Dios. Y vienen pruebas y sacan cero. Vienen pruebas y sacan cero. Si en la universidad te dicen, en la universidad donde yo me gradué me dicen, su índice le bajó, tiene que cambiarse de carrera. Eso es lo primero que te dicen. Cámbiese de carrera. Y después se sigue para abajo, dice que se tiene que cambiar de universidad. Y hay gente que yo conozco que le han dicho, usted no está capacitado para estudiar. Su IQ no le permite. Y hay gente que viene en prueba y prueba, exámenes que Dios pone. Y Dios le pide esto, no. Dios le pide esto, no. Dios le pide esto, no. A esto, no. No tengo tiempo. No puedo hacer esto. No, no, no. Dentro de la bendición que Dios le dio. Caminando hacia la tierra prometida. Entonces, los sueños que eran de Dios se convierten conmigo en pesadillas. Comenzamos a razonar. Comienza la carga. Comenzamos a depender de nuestras manos, de nuestro razonamiento, de nuestro bolsillo. Y planificamos todo. Hacemos unos planes estratégicos, pero le cambiamos la columna al proyecto del ingeniero que el rey le dio. Fe para cargar el sueño de Dios. Si Dios habló y Dios lo dijo, Dios respalda. En todo tiempo y en todo momento. Dios estará a mi lado vigilando mi proceso. No se irá. El ángel estaba muy atento a ver el accionar de Abraham. Cuando Abraham lo entregó, Abraham, sí, Dios está en tu proceso mirándonos a ver cómo accionamos. Y lo que hace Dios es que confirma su palabra sobre nosotros. Realmente, puede ser que hoy tengamos sueños no cumplidos. Y ya yo como que soy muy sincero, yo creo que a mí me queda poco, porque ya yo estoy que se lo digo a la gente como yo lo pienso. ¿Quieres soñar con Dios? ¿Quieres tener promesa de Dios? Hay demasiadas promesas. Demasiadas promesas. Y más ahora. Pero para andar en ellas, si no somos obedientes y crecemos en fe, es imposible creer que Dios es real. Es imposible planificar cuando usted sabe que no puede llegar. Es imposible caminar en un mapa desconocido. Pero será más imposible entregar aquello que Dios me pide, creyendo que de eso es mi sustento y mi vida. ¿Qué pasaría si se aparece el Espíritu Santo y comienza a pedirnos cosas
conociendo nuestro corazón. Yo creo que la iglesia se quedaría vacía. El primero que se ve es Paul. Después se va Felipe. Esa coge para China. En un lenguaje donde nadie hable el chin. Como yo hablo español, en China nadie me va a hablar. Si Dios comienza a pedir a nuestro Isaac como prueba, ¿qué pasaría? Pero yo es que lo grave de eso, lo grave de eso, es que Dios no acepta segundo lugar en nuestro corazón. Cuando Dios ve que es el primer lugar en mi corazón, es que Dios confirma su promesa. Cuando hay algo circunstancial, momentáneo, que ocupa el lugar, dame el celular. Vamos a hacer un culto sin celular. A ver si es verdad. Para que tú veas gente miándose. Y no estoy relajando. Yo no estoy relajando. Hay gente que eso es su Dios. Hay gente que si usted le quita eso, se tira el puente. Porque por ahí está el negocio, por ahí está la cosa, por ahí está otra cosa. Señor, mándale un trombo. Y yo lo digo muy serio. Señor, mándale un trombo. Que no pueda coger el celular a ver qué va a hacer. La gente no entiende cómo Dios se mueve cuando Dios da una palabra y en medio de la palabra comienza a cualquierizar a ese Dios. La gente no entiende eso. Por eso anoche yo le decía, Señor, hay que estar loco. Para hacerte caso a ti, hay que estar loco. Hay que probarte en la bendición, hay que probarte en la escasez, hay que probarte en la mortandad, hay que probarte y tener memoria de ti. Y esa memoria, Señor, de ti, es que me hace crecer en fe. Voy a la nada, ¿pero por qué a la nada? Porque me has llenado mi corazón. Estoy tan lleno que no necesito nada. Te voy a seguir, voy a crecer en fe para proteger ese sueño que tú tienes para conmigo. El sueño de Dios nace en Dios. El sueño nace en Dios y no muere en el proceso. La adversidad no me va a quitar el sueño de Dios. Por más grande que sea. Es más, ni la muerte. Ni la muerte. Abraham se murió. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con José? ¿Se cumplió la palabra? Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir a pesar de que mueras. Pero para creer en eso, ninguno nos queremos morir. Nos hablan de muerte. Ay, mamacita. Sí, la promesa de Dios, el sueño de Dios va más allá de mis tiempos. Hasta eso guarda Dios. Primera Tesalonicenses, yo voy a terminar, 5:24. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Anoche yo estaba orando al Señor y realmente me desvelé. Me acosté tardísimo. Tenía pique, tenía cuerda, me sentí raro, alguna vez extraterrestre, otra vez incomprendido. Anoche fue un lío para yo escribir este mensaje. Yo, Señor, ¿cómo es? Dime, ¿cómo es? ¿Cómo uno entiende hacerte caso a ti? Porque hacerte caso a ti es una locura.
buscarme día tras día, conocerme día tras día, crecer en fe día tras día y me entenderás. Cambiar mi lenguaje, cambiar mi vocabulario, entender a Dios. Nacimos sin nada, nos iremos sin nada. ¿De qué nos preocupamos?